Buenas tardes, nos encontramos muy honrados hoy en la Feria de Cali junto a una persona que está haciendo historia o ya está en la historia de la salsa mundial, como es el señor Roberto Delgado. ¿Por qué digo que está en la historia? Porque hace parte o es director musical del maestro Rubén Blades, toda una institución en la industria de la salsa. Gracias, Jaime. Un saludo para la gente que sigue la página Fotografía y Eventos al 100%. Muchas gracias. El honor es mío estar aquí en tu programa y es muy contento de estar en Cali. Y gracias por esas palabras. Yo no sabía eso que tú estás hablando ahí, que uno está en la historia, pero bueno, si a la gente le gusta lo que uno está haciendo, eso es lo más importante. Sí, maestro, yo digo que está en la historia, básicamente, o está haciendo historia, porque reemplazar los 6 del Solar no es fácil. Y usted sabe que los 6 del Solar son legendarios. Claro. Eddie Montalvo y toda esta gente que estuvo allí. ¿Cómo hace uno para llegar a dirigir musicalmente a Rubén Blades? Bueno, primero que todo, yo siempre estaré agradecido a Rubén por la oportunidad y la confianza que ha tenido en nuestro trabajo. Y es algo que hemos venido... por lo que nos hemos venido preparando hace muchísimos años, porque ya yo tengo 42 años en la salsa. Digo, no estoy contando desde que empecé a tocar desde niño, sino cuando empecé a tocar ya con orquesta. Tengo 42 años ahorita mismo y bueno, toda la vida hemos tratado de hacerlo, el trabajo lo mejor posible. A veces se puede, a veces no se puede, pero uno sigue tratando y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de trabajar con Rubén en algunos proyectos en el año 90 y de ahí en adelante a él le gustó lo que estábamos haciendo y tuvo la idea siempre de tener una orquesta de músicos panameños y eso estuvo ahí rondando su mente por algún tiempo hasta que se concretizó y bueno, tengo la dicha y la bendición pues que me haya escogido a mí para hacerlo y como dices tú, ser el director de una leyenda como Rubén y que ha tocado con los mejores músicos del mundo, además de que es un honor, es una gran responsabilidad porque tratar de mantener el nivel que él exige y equipararse a lo que ha hecho anteriormente con otros músicos es algo muy difícil, pero por lo que nos hemos venido preparando desde hace muchos años. Bueno, maestro, empezamos al revés de esa entrevista. Su trabajo con Rubén Blades, pero háblenos de sus inicios con el grupo Alma Joven. ¿Qué significó esto? ¿Cómo averiguaste eso? Bueno, ese fue el grupo donde me inicié. A los 13 años, por eso se llamaba Alma Joven, porque era una orquesta de salsa de puros pelados del colegio. Muchos estábamos en primer año, segundo año del colegio y yo participaba, yo empecé cantando y tocando guitarra solo, ¿no? Y participando en un concurso intercolegial que se dio cuando yo gané ese concurso y cuando bajé ya del escenario, que estaba la gente felicitando y eso, había un grupo de muchachos que estaban formando este grupo y me invitaron a ser parte de él y bueno, siempre recordaré ese grupo con mucho cariño porque estuve ahí tocando desde los 13 hasta los 18 años más o menos y fue una escuela muy, muy importante para mí. Hay una pregunta que me surge de este primer trabajo a nivel musical y es básicamente ¿qué formación musical tenía usted en ese primer grupo? Cuando empezamos, el grupo en realidad se encargaba de tocar música más romántica y era la música popular de ese tiempo. Más ¿Originales? No, eran covers de Los Terrícolas y Los Ángeles Negros, que eran grupos de Chile. No, eso era lo que tocábamos y a las muchachas les encantaba el grupo. Éramos como Menudo de esa época en mi provincia natal, porque eso no fue en la capital de Panamá, sino en la provincia de Chiriquí.
Y lo que sí nos dimos cuenta era que el grupo fue un éxito en las presentaciones que eran shows solamente, pero cuando eran momentos de hacer espectáculos bailables, ahí ya como que quedábamos un poquito cojos. Y entonces a mí se me ocurrió la idea, bueno, no estoy muy seguro que fue a mí solamente, pero yo fui uno de los que pensó que debíamos incorporar los ritmos de salsa también al grupo. Y comenzamos a tocar música de Willy Colón, de Oscar de León, pero con la misma formación que teníamos, que eran 2 guitarras, un bajo, batería y congas. Entonces yo con la guitarra hacía todas las partes de los trombones y del brass, pero entonces ya cuando el grupo comenzó a tener más compromiso, ya comenzamos a pensar que había que comenzar a introducir nuevos músicos y nueva instrumentación, hasta que el grupo ya tenía un trombón, una trompeta, un saxofón, y bueno, ya tocábamos salsa de todo lo que estaba de moda en ese tiempo. Siempre fue cover porque nunca llegamos a grabar. Nunca llegaron a grabar. No. Cuando ya usted yo trato de leer su respuesta y era un hombre que se autoexigía musicalmente. Sí. ¿Esa exigencia la logró en el grupo Fantasía? ¿O qué significó el grupo Fantasía? Bueno, el grupo Fantasía, que fue el segundo grupo, yo no sé dónde tú sacaste toda esa información, no me acuerdo que yo haya puesto eso en alguna parte, pero bueno, el Fantasía ya era un grupo un poquito más como que exigía un poquito más de la parte técnica de la música, porque el director era Ronnie Bianco, que fue un gran amigo mío y que murió ya hace algunos años. Era tremendo pianista y entonces usaba acordes bien complicados para la época, porque en los años 70 se tocaba muy simple casi todo, no se usaban acordes disonantes ni muchas alteraciones, eran acordes naturales, do, sol, re, fa, y eso era lo que se tocaba normalmente, pero Ronnie era un pianista que ya comenzó a incursionar en lo que era como el jazz y los acordes un poquito más complicados. Claro, entonces en ese grupo comenzamos a experimentar este avance ya como el más técnico de la música, y me sirvió mucho también para... ¿Fue una transición a un grupo de Latin Jazz? No era Latin Jazz, pero sí tocábamos algunas cosas instrumentales así de Latin Jazz, pero hacíamos más o menos lo mismo que se hacía con Alma Joven. Era salsa principalmente, pero hacíamos algunas mezclas de música popular, de pop, algo de música del Tabú Combo, de Joe Arroyo y Fruco y ese tipo de música. Sí, que Fruco también estuvo un poquito adelantado a sus tiempos, porque era un grupo que como que tocaba salsa tradicional, pero ya comenzó a incursionar en cositas un poquito más fusionadas con otro tipo de ritmos como soca y estas cosas, ¿no? Entonces nosotros tocábamos todas esas cosas en Fantasía. ¿Cómo se da el paso a la orquesta de Pedro Azael? Bueno, la orquesta de Pedro Azael sí fue ya muchos años después, porque yo cuando salí de Fantasía me fui a estudiar en México música, y después de México me fui a Estados Unidos y allá estuve varios años. En esa transición de lo que llamamos Fantasía y la orquesta de Pedro Azael. Sí, ahí yo no estaba en Panamá, yo estuve en Estados Unidos muchos años y estuve estudiando música, ingeniería de sonido, y cuando regresé a Panamá yo comencé a trabajar como ingeniero de sonido en un estudio que se llamaba Origen, y ahí fue donde conocí a Rubén personalmente, y mientras trabajaba como ingeniero en el estudio, yo era un tipo bastante callado, todavía lo sigo siendo, y mucha gente no sabía que yo era músico, porque mi trabajo en el estudio era de ingeniero solamente. Yo no me ponía a hacer más nada que no fuera lo que me tocaba hacer, pero... No quería sobresalir en nada. No. Yo nunca he hecho ese tipo de cosas, ni he tratado de buscar que las cosas pasen de una manera obligada ni nada. Todas las cosas que me han pasado a mí en la vida han pasado por sí solas, gracias a Dios, pues me siento bendecido por eso. Pero mientras estaba en el estudio, lo que pasó fue que en algunas ocasiones
iban grupos a grabar o discos o un jingle o lo que fuera y algún músico faltaba. Entonces yo, para ayudar que la cosa avanzara y no se quedara ahí estancada, yo dije, mira, vamos, o me ponía a afinar el instrumento o alguna cosa, y la gente se comenzaron a dar cuenta que yo tocaba también. Y así, después se dieron cuenta que cantaba, que hacía arreglos, y eso se comenzó a regar por todos lados, y Pedro Azael me llamó para que fuera parte de la orquesta de él, y estuve tocando con él un buen par de años. Fue una grata experiencia para mí también. ¿Qué formación musical tiene el maestro Roberto Delgado? Ahora mismo en la orquesta que estamos tocando con Rubén, estamos utilizando 2 trompetas, 3 trombones y un barítono en la parte del brass, piano, bajo, la percusión normal de salsa, que es timbales, bongó, congas, y una batería para tocar las cosas de 6 del solar. También tenemos un teclado ahí, pero la orquesta, cuando tocamos en Panamá, normalmente nosotros solos, yo utilizo 2 trompetas y 2 trombones. 2 trompetas y 2 trombones. Sí, sí. Para la gente que de pronto no sabe pues no sabe música, ¿cuál es la importancia de los metales en la salsa? Bueno, los metales son muy importantes porque los pioneros de este tipo de música comenzaron a utilizarlo en Nueva York en los años 70, y ya es como es algo que la gente tiene clavado en su mente, y forma parte ya de la salsa moderna, y es importante tenerlo porque le da mucha fuerza a la música. Sí, no hay metales, no hay salsa sin metales. Sí puede haber salsa sin metales, digo, hay varios tipos de salsa que se tocan sin metales, como charanga y algunos ritmos afrocubanos, pero la salsa clásica, la salsa dura, ya la gente la conoce y esa es la que más gusta y ha gustado a través de los años, y sin metales como que ya no tiene la misma fuerza, pero sí se puede tocar. Maestro, háblenos un poquito de su incursión en el Latin Jazz. Bueno, el Latin Jazz es salsa, simplemente que instrumental y con algunos con influencia del jazz en lo que es la armonización del piano y los solos del instrumento que sea el que está en el momento haciendo el papel principal, ¿no? Pero es básicamente salsa. Alguien me decía que el jazz era una sucesión de secuencias. ¿Es eso cierto o no? Una sucesión de secuencias, no entiendo muy bien qué quieren. Eran puras secuencias de diversos instrumentos, pero no lo describían como usted lo está describiendo, de salsa. No, el Latin Jazz yo estoy hablando, ¿no? Sí, no el jazz. No, el jazz. Es más, la salsa moderna tiene mucha influencia del jazz, porque lo que es la armonización del brass es una armonización del jazz que se utiliza en la salsa. Lo que pasa es que el Latin Jazz nació de músicos que eran músicos salseros, músicos cubanos que incursionaron en el jazz y tuvieron la idea de utilizar de repente la formación de un combo de jazz y tocar salsa instrumental sin un cantante. Maestro, pasando del Latin Jazz, háblenos un poquito de Cutito Larrinaga. Bueno, sí, Cutito Larrinaga es uno de los mejores cantantes, de los mejores vocalistas que ha habido de música romántica en Panamá, en toda la historia de la música en Panamá. Y yo fui un fanático de él desde niño, porque como te dije que con Alma Joven tocábamos música romántica y eso, a mí siempre me gustaron los boleros y esas cosas, y yo era fanático de Marco Antonio Muñiz. Y Cutito Larrinaga era un cantante que no era que imitaba a Marco Antonio Muñiz, pero tenía un timbre muy similar. Y un tipo con una voz excepcional, privilegiada, que podía cantar en tonos bajos, tonos altos y una voz bien fuerte, y la manera como él interpretaba las canciones le daba feeling a lo que él estaba cantando, y a mí me encantaba. Y tuve la suerte que, bueno, cuando trabajaba en Origen, como te dije, mucha gente se enteró que yo era músico y la cosa se regó por ahí, y Cutito fue uno de los que oyó hablar de mí y me buscó para que tocara con él, y estuve trabajando
3 años con él. Y fue una experiencia maravillosa trabajar con Cutito. Maestro, usted ha sido un afortunado porque ha estado aportando todo su talento y su trabajo con Pedro Azael, Rubén Blades, Roberto Blades, este cantante que nos acaba de Cutito de mencionar. Y he trabajado con muchos artistas. La lista es larga. Sí. ¿Por qué tanta modestia? Si es un genio de la música. No es que sea tanta modestia, sino que yo soy como soy. O sea, lo que nosotros hacemos no es algo diferente de lo que hace un cocinero, lo que hace un pintor, lo que hace cualquier persona que trabaje en algo que lo hace con vocación. Y el objetivo mío de estar en esto es hacer lo que me gusta, que es la música, que fue algo que empecé desde muy niño como un juego. A mí me encantaba, para mí los juguetes eran las guitarras, a mí me encantaban las guitarras y es una diversión. Es como los niños ahora que tienen el PlayStation y les encanta estar 24 horas al día pegado del PlayStation. Bueno, lo mío es la música, eso es lo que me gusta, y haciendo lo que me gusta han pasado cosas, pero no porque yo las haya buscado, así que lo que ha pasado no me cambia mi manera de hacer. Yo sigo en esto jugando, y si a la gente le gusta lo que yo hago, pues gracias a Dios. Perfecto. Maestro, que las diferencias, las comparaciones son odiosas, pero háblenos un poquito de los estilos de cada uno, usted que trabajó con Roberto y Rubén. Bueno, son dos estilos diferentes. Son edades diferentes, tiempos diferentes. Roberto siempre ha sido un tipo que le ha gustado la música. Él era un pelado cuando él empezó, y bueno, Rubén también era un pelado cuando empezó, pero la música que estaba de moda cuando Roberto era un adolescente era el rock y eso, y la música de Roberto siempre ha estado como más influenciada por ese tipo de música, aunque la de Rubén también, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Digo, son timbres de voz diferentes, estilos diferentes, y cada uno ha hecho lo suyo muy bien, cada uno por su parte, ¿no? Me atrevería a decir, con una ignorancia gigante por parte mía, pero al nacer ambos en generaciones diferentes fueron influenciados por diferentes tipos de corrientes musicales, ¿no? Claro que sí. Digo, los dos tienen la influencia de su casa, que la música que escuchaban sus padres, y eso los influenció a los dos igualmente, pero cada uno en su generación, la música que estaba de moda en ese momento fue la que también llegó a combinarse con los antecedentes familiares y de la tradición, ¿no?, que ellos tenían desde niños en casa. Maestro, nos hablaba ahorita en una respuesta que nos dio de que había conocido a Rubén como ingeniero de sonido en un estudio, en el estudio Origen, que se llamaba. ¿Cómo se da ese ingreso a ser parte ya de la dirección musical de la orquesta, el aporte de su orquesta al trabajo ya en sí de Rubén Blades? ¿Cómo se da esa participación? Yo en ese estudio donde trabajaba en Origen, tenía varios compañeros de trabajo que eran amigos de algunos de la infancia y otros de la adolescencia de Rubén. Y es más, algunos hasta tocaban con Rubén en algunos grupos donde Rubén cantó cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Y cuando Rubén algunas veces estaba libre, lo llevaban al estudio para mostrarle lo que estaban haciendo. Había una parte visual y una parte de audio en el estudio también, y algunos de ellos trabajaban en cuestiones de videos y esas cosas, y llevaban a Rubén al estudio a que viera las cosas que estábamos haciendo en el estudio y eso. Entonces a mí me tocó darle el tour de audio, y le puse cosas de orquestas de Panamá que se estaban grabando en ese momento. Eso fue en el año 90 o a finales del 80 y pico, y a Rubén le gustó mucho. Es más, quedó muy impresionado del trabajo que se estaba haciendo en ese estudio, porque
La impresión que él tenía de los estudios en Panamá en esa época era que todavía estaban un poquito como atrasados, y entonces se impresionó mucho con las cosas que yo le enseñé en el estudio. Y algunas de las cosas que les mostré, que no lo hice con ninguna intención, sino que fue parte de lo que había ahí grabado, fueron cosas que yo había hecho. ¿No hubo intención? No hubo intención. Como te digo, yo nunca he hecho nada pensando en nada. Simplemente que me tocó mostrarle cosas y a él le gustó las cosas que escuchó que yo había hecho con la orquesta que teníamos en ese tiempo, que se llamaba Cimarrón. Yo no era director de la orquesta, yo era simplemente el bajista ahí y hacía los arreglos en conjunto con Dino Nugent, que era el otro arreglista y era el director de la orquesta. Así que a Rubén le gustó mucho y me dijo, algún día vamos a hacer algo aquí. Yo siempre he tenido la idea de tener una orquesta con panameños y me parece que como que ha llegado el momento, así que yo te aviso cuando vamos a hacer eso. Y la verdad es que no pasó mucho tiempo cuando me dice, vamos a grabar un disco aquí. Y comenzamos a hablar del proyecto y en el 96 por ahí se concretó este proyecto que se llamó La Rosa de los Vientos y ganó un Grammy en ese año en la categoría de música tropical. Y bueno, antes de eso también, cuando Rubén estuvo en la campaña política en el año 94, a mí me tocó, él me encargó a mí de la parte musical de la campaña. Yo hice los jingles de radio, de televisión y también hicimos varios conciertos con Rubén, para los cuales yo tuve que preparar un repertorio de la música de Rubén y bueno, ya ahí empezó la idea de que podíamos hacer el trabajo que Rubén estaba buscando hacer con una orquesta panameña. Proceso. Sí, claro. Y bueno, así pasó el tiempo y después de La Rosa de los Vientos tuvimos en un par de giras con Rubén. Luego él se fue a Estados Unidos a trabajar en algunos proyectos de películas y estas cosas así. Y bueno, después incursionó en otros géneros como la música New Age, para lo que estuvo trabajando con el grupo de Costa Rica Editus, que también ganó varios Grammys junto a Rubén. Y luego Rubén estuvo en la política trabajando como ministro de Turismo por 5 años, pero yo siempre estuve en contacto con él. Cuando se empezó a grabar el disco de Cheo, que se llama Eva Sayaha, yo estuve trabajando en ese proyecto al inicio, así que mientras Rubén estaba de ministro de Turismo se estuvo grabando el disco, que al final las cosas se cambió, lo que se iba a grabar, la idea cambió y Cheo buscó a Luis García para que le produjera el disco finalmente y al final quedó, lo sacó Cheo con Luis García. Pero ahí volvió la idea de Rubén de que vamos a tener que armar esta cuestión, así que apenas yo salga de aquí del Ministerio de Turismo, armamos la gira y estamos trabajando desde ese tiempo con él, con la orquesta. Maestro, ya para finalizar, háblenos un poquito de esa larga lista de estrellas con las que usted ha trabajado. Bueno, sí, hemos tenido la suerte pues y la gran oportunidad de poder trabajar con gente que yo nunca me imaginé que ni siquiera los iba a ver así de cerquita y que ellos hayan confiado en el trabajo que estábamos haciendo, porque fuimos un grupo de músicos en Panamá a inicios de los años 90 que comenzamos a hacer este trabajo de acompañar artistas que antes no se hacía, porque ningún artista viajaba si no era con su orquesta. Pero cuando los artistas comenzaron a ver que habían músicos en los países que podían hacer las cosas, viajaban solos y entonces nosotros en Panamá éramos los que acompañábamos a todo el mundo, así que tuve la oportunidad de acompañar desde Celia Cruz, a Cheo Feliciano, Ismael Miranda, a Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez, Marvin Santiago, Yolandita Rivera, Cano Estremera, a todos, yo creo que casi a todos los acompañamos y no una sola vez, muchas veces. No es intimidante pararse uno a hacer el respaldo de una estrella de estas. Bueno, la verdad es que para mí no porque no ha sido, no porque yo piense que yo lo puedo hacer y que no, sino que yo me concentro en hacer el trabajo lo mejor posible y no me pongo a ver a quién estoy acompañando, sino que es lo mismo que hago con Rubén. Yo acá cuando nosotros estamos tocando yo estoy concentrado al 100% en la dirección y tratar de que los tiempos, de que las marcas, que los mambos, todas las cosas sean donde deben ser.
y yo me concentro en eso y no pienso en quién estoy acompañando. Bueno, maestro, llegamos a Son de Panamá. Son de Panamá gana el Grammy, pero me gustaría que le contara a la gente qué hay dentro de Son de Panamá, cómo se da Son de Panamá. Bueno, Son de Panamá fue una idea que se nos ocurrió a Rubén y a mí, no el nombre, pues el nombre es de Rubén. Lo que pasa es que nosotros comenzamos a grabar con Rubén desde que comenzamos a hacer giras con él, desde el 2010. Creo que fue a finales del 2009, por ahí, 2010, y comenzamos a grabar cosas en el estudio. La primera idea fue hacer una regrabación de Cantares del Subdesarrollo y hacerlo con el formato de la orquesta, que con brass y todo, porque la primera grabación se hizo solamente con guitarra, con tres y percusión y bajo. Rubén tuvo la idea de grabar esto ya pero completo con el formato de la orquesta, con trompetas y todo, y comenzamos a grabar ese disco. A medida que íbamos grabando el disco, de repente vino la idea de grabar otra cosa, un disco de Medoro Madera, un disco de bolero, y comenzamos a grabar un montón de cosas y siguieron pasando los años y los años. Y de repente yo le digo a Rubén, oye, tenemos años de estar grabando y la gente está esperando algo, que saquemos algo. Y yo creo que ya va siendo hora de que saquemos algunos de los discos que hemos grabado. Y entonces él me dice, bueno, sí, es verdad, tienes razón, pero no vamos a sacar ninguno de lo que está ahí. Vamos a agarrar cosas de repente de uno, de otro, y vamos a meter un par de canciones que yo tengo aquí y esto, y vamos a darle una muestra a la gente de lo que está haciendo la orquesta ahorita con el repertorio que hacíamos de Seis del Solar. Por eso es que está La Caína y está Ojos de Perro Azul, que eran de Seis del Solar, pero con el sonido de la orquesta ahora, nosotros, ¿no? Así que comenzamos a trabajar en eso, para darle y sacarlo rápido y que la gente oyera algo, porque todo el mundo preguntaba, ¿están grabando? Sí, pero ya llevan 3 años grabando y no sacan nada. Entonces... ¿Y la expectativa? Sí. Así que entonces, por eso fue que vino la idea de sacar Son de Panamá. Y bueno, el nombre ya fue una cuestión de Rubén, que lo hizo a última hora, pero fue el mejor nombre que pudo elegir porque tiene varios sentidos, ¿no? Que es un ritmo de Panamá, Son de Panamá, porque todos los músicos somos de Panamá, y también que somos de Panamá, ¿no? Y entonces el nombre fue lo máximo, porque al principio iba a tener otro nombre el disco, así que Rubén decidió cambiarlo a última hora, pero fue el mejor nombre que le pudo poner, y gracias a Dios pues ganamos el Grammy Latino y por ahí mismo un par de meses después el Grammy Americano. Sí. Bueno. Que nos podemos pasar aquí toda la noche contando anécdotas y hablando de temas musicales que hacen parte de la historia dorada de la música latina. Roberto, muchas gracias por estar este momentico aquí con nosotros. Sabemos que está un poquito apurado, pero esta es la capital mundial de la salsa. Así es, estamos muy contentos y muy orgullosos de estar en Cali. Siempre que, bueno, esta es la segunda vez que venimos, pero de Cali siempre oímos hablar. Tenemos muchos amigos, compañeros músicos de aquí que admiramos, y Cali es la capital, como acabas de decir tú, mundial de la salsa, y siempre es un placer estar aquí. Lo que quiero decir también es que se preparen, porque estamos trabajando en el próximo disco de Rubén, que estamos a punto de iniciar la grabación en enero. Si Dios quiere lo vamos a estar sacando por ahí por abril o mayo del próximo año, y lo que viene está chévere. O sea que no es ningún adiós hasta siempre, sino que hay unos puntos suspensivos. Por supuesto, si ya te estoy diciendo que estamos grabando hace rato y hay varios discos que tenemos que ir sacando, así que además de los que ya empezamos a grabar hace años, que están ahí y que van a seguir saliendo, vamos a sacar este nuevo y está muy bueno. Espero que la gente nos apoye y estoy seguro que les va a gustar. Bueno, maestro, aprovechando que habla del apoyo, ¿cómo conseguimos la música de Rubén Blades y Roberto y su orquesta con la orquesta de Roberto Delgado? Porque es que discos físicos ya no se están vendiendo. Entonces, aquí está la plataforma para que usted diga cómo podemos adquirir esos discos. Bueno, los discos físicos solamente se pueden conseguir en Panamá y en Costa Rica.
desafortunadamente porque no ha tenido la distribución. Rubén ahorita mismo está en negociaciones con una distribuidora. Así que quizá cuando ese arreglo se finiquite, el disco ya lo van a tener en todas partes. Por ahora está solamente en Panamá y en Costa Rica. Si tienen amigos allá, se los pueden mandar. Y en Amazon se puede conseguir digital y en iTunes. Así que Físicamente no lo hay, sino en Panamá. físicamente solamente en Panamá y Costa Rica, pero hay algunos lugares que creo que la gente si escribe pueden ordenarlos y se los envían. Pero eso no sé cuáles son los lugares, pero pueden buscar la información en el internet. Bueno, maestro, la cámara es suya para que se despida del público caleño. Bueno, sí, nuevamente gracias por el calor y el apoyo que siempre el público de Cali ha mostrado y ha tenido con nosotros, que tratamos de mantener viva esta música, que para nosotros es lo máximo. Muchas gracias por el apoyo. Felicidades nuevamente por ser tan chéveres y también felicidades que estamos en Navidades, feliz año nuevo y sigan apoyando la salsa, hay que mantener viva esta música.